bastante directo con el espacio público, no, tengo un puntillo claustrofóbico y no me gustan nada los espacios cerrados, así que siempre estaba por ahí dando paseos. Y de ahí yo creo que, bueno, unido a mi, no sé, a mi pasión por la pintura y el dibujo, pues me fijaba en cada cosilla, pequeña intervención que encontraba en la calle, ¿no? Esto, claro, en Segovia, donde no había gran cosa, pero sí que había alguno que ya marcaba sus dibujillos, sus firmas. Y todo esto pues siempre me fascinó desde un primer momento. Poco a poco, pues bueno, fui creciendo y me dije, va, me voy a animar yo también. Claro, era un poco la moda del hip hop y todas estas cosas, entonces pues la tendencia que cogí fue el graffiti y empecé pues a hacer mis firmillas y mis historias. Más tarde me vine para Madrid y conocí aquí a mi maestro, que es un José García Arrán, y bueno, y con él empecé también a trabajar más la pintura clásica, el óleo, cierto tipo de apreciar a los grandes clásicos, a fijarme en mirar un poco más hacia atrás. Con el tiempo esto de forma bastante natural se fue juntando. Trabajaba en el estudio con él pintura, óleo, acuarela, bla, bla, bla. Y luego bueno, en la calle más el graffiti. Pero bueno, poco a poco pues se fueron juntando ahí estas dos sinergias y acabé haciendo pues un poco lo que estoy haciendo, lo que hago ahora, ¿no? Continuar con el espacio público, pero siempre con un lenguaje quizás un poco más clásico, más fuera del lenguaje que en general se utiliza actualmente en la calle, ¿no? La gente que trabaja, ¿no? Y nada, pues eso, al final pues ahora lo que ando buscando es un poco una interacción con el espacio bastante equilibrada y bastante respetando un poco los muros, los lugares donde trabajo, no sé, su historia, intentando interactuar, ¿no? Establecer un diálogo con ellos, no plantando un poco mi firma, mi logo, mi historia. Ha venido poco a poco, pero al final es así, es lo que me interesa, ¿no? Creo que ya estamos invadidos de publicidad, de lenguaje bastante estridente por todas partes, carteles, y de repente pues me apetece un poco más jugar a intervenir el espacio con no sé, un sentido del respeto y del lugar. Bueno, es lo que hay, es la calle, ¿no? Es espacio de todos y todos intervienen y las cosas van cambiando y nunca sabes. Claro, esto te lo puedes encontrar más veces, ¿no? Que... Sí, o esto, una pintada, o publicidad, que sería aún peor que esto, la verdad, me sentaría mucho peor. Esto, bueno, alguien que no se ha dado cuenta, quizás. Y si no, pues el ayuntamiento, que es casi la peor de todas. Lo interesante de esto es cuando se establece un diálogo con las personas y con las personas que viven en los espacios y que viven en la calle, y eso es muy bonito, ¿sabes? Desde pues, los vagabundos del barrio que te comentan, pues ya sigues pintando, no sé qué, hace mucho que no vemos tus obras, y eso, pues imagínate el placer, ¿no? Esa gente que es la que de verdad vive ese lugar, que está atento a ver lo que estás haciendo, y así te pasan casos totalmente absurdos a veces, ¿no? Hay situaciones muchas veces muy divertidas. Sí, te dejo, es mi mail, a lo mejor. Si no, pásate por... Yo tengo una tienda de ropa en Velarde número 1. Vale, sí, vale. Pues si tal me paso un día, Sí, yo por cerca. es para hacer el cartel, el letrero de la tienda, el escaparate, pero en esa línea. Vale, pues, venga, pues hablamos. Gracias.
diferencia de cómo puede pasar en otro tipo de artes, aquí no va sobre seguro jamás, ¿no? O sea, todo es... Y eso pues a mí también me interesa, ¿no? Que trabajas sobre el impulso, la emoción de hacerlo y la incertidumbre de si eso se va a poder llevar a cabo. A todos nos toca ganar la vida y si puedes hacerlo con lo que más te gusta hacer, pues bien, pero que no se convierta tampoco en una prisión ni en un trabajo, porque no, o sea, haces eso para sentirte libre en el momento que te apropias del espacio público y no para mercantilizar y convertirte en un producto, como es lo que están intentando hacer y que está pasando con mucha gente que en sus orígenes fue muy pura en la calle, pero que se está llevando a la producción y al dedicarse a hacer cosas porque sabe que eso va a funcionar en internet, le va a dar fama, va a poder hacer exposiciones y al final se pierden los orígenes, ¿no? Es un terreno un poco fangoso ahí, que no se sabe qué va a pasar todavía con todo esto, pero digamos que es un poco el rumbo que está llevando y que a mí me preocupa un poco, aunque yo sea el primero, que sí, estoy exponiendo en galerías, me gusta también trabajar la instalación, otro tipo de espacios, pero sin olvidarme de eso, hay contacto, ¿no?, con las personas, creo. A veces son imágenes que me recuerdan una idea, no sé, el juego con el espejo, por ejemplo, ¿no? Más que quiero esta imagen, quiero recordar aquella idea, ¿no? La verdad que no tengo... me lo he planteado muchas veces, digo, pero ¿por qué no? Yo no tengo ningún método al final. O sea, bueno, trabajo la misma técnica a veces, ¿no? Pues porque de repente encuentro con una técnica, me siento cómodo, quizás pues como esto del cristal, quizás, ¿no? Es una técnica que me gusta, me deja lugar a mi mano libre, mi expresión, ok. Pero dentro de eso, el método, si lo tengo, es totalmente inconsciente. Yo no empiezo ya diciendo, bueno, ahora voy a los oscuros, más oscuros, después, siguiente paso... No llevo ese mecanismo de trabajo, no es mi dinámica, yo un poco juego, esto en la parte un poco técnica, ¿no? Juego y digo, bueno, pues esto aquí, vale, no, y parece que me olvido, pero en realidad no, estoy todo el rato jugando. Creo que es una parte muy importante y que nos olvidamos también, me gustaría mencionar, que es el juego, ¿no? Y de repente ves mucho en el arte, ya sea en el arte contemporáneo, lo que está pasando ahora, la ausencia del juego, ¿no? Del juego, y eso se nota. Al final, ¿qué pasa? Que viene frío, viene una obra muy reflexionada, muy elaborada intelectualmente, pero que al final el impacto es frío. ¿Por qué? Porque no ha habido tanto juego ahí, bueno, por lo menos esa es mi impresión, ¿no? Que cuando partes de un poco del impulso y luego vas gestionándolo hacia la reflexión intelectual o conceptual que quieras proponer. Este último periodo, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo, ¿no?, para explicar todo esto. He venido trabajando una serie de imágenes desde que llegué a Madrid, he pasado aquí un poco de tiempo y pues quizá por cuestiones personales de el momento vital en el que me encuentro, quizá por un poco la reacción y la relación que tengo con esta ciudad desde mi llegada, pues he ido realizando intervenciones, ¿no? Y todas ellas al final estaban unidas por el tema del sueño. Todas estaban unidas por el mismo tema, ¿no? Ojos cerrados, gente durmiendo o descansando, y al final el reposo, ¿no? Pues ¿qué me ha ido llevando a eso después de haberlas realizado y haber estudiado un poco, sea a mí mismo, que sea las imágenes? Pues al final, no sé, es un poco que esta ciudad es de las más histéricas que he encontrado en mi recorrido, y que sobre todo en el centro hay una ausencia total de espacios de reposo, ¿no? De espacios de tranquilidad donde puedas sentarte o descansar un momento o tomar aire, ¿no? Desaparecen los bancos, las sombras solo las dan las terrazas, no hay césped por casi ningún lado y claro, todo esto te genera un estrés que a lo mejor pues de alguna manera yo, sin haberlo querido, pero habiendo salido de yo por sí solo, pues quería plantear eso, ¿no? Un poco, no sé, párate y respira, ¿no? Toma aire y con que los sueños un poco nos sirvan para coger fuerza y contestar lo que está pasando. A lo mejor es que necesitas un descanso. Sí, por eso decía lo de la parte personal también, ¿no? Porque se me va generando una presión ahí que al final es como,
con calma, ¿no? Disfruta de lo que estás haciendo y no te obsesiones con la importancia de que esto sea un trabajo. Y que pueda, ¿sabes? No sé, eso, un poco... Vivimos en un sistema que por encima de todo priva la producción, ¿no? Y eso pues se te pega y te lo contaminan, te lo contagian sin darte cuenta. ¿Y qué pasa? Que como artista tienes que estar todo el rato y tienes que estar en todos los lados y que todo el mundo te conozca, y si no vas a caer. O sea, lo primero soy personal, lo primero quiero, y lo segundo, lo más importante para mí es vivir y disfrutar de los momentos. Y bastante rojo también meteré, porque si no... Un azulito, ¿no? Azulito, Sí. azulito. Creo que La no le vidriera que pintaste con César. Ya, macho, había algún turquesa que le queda muy bonito. Ah, amigo, pues no me he traído azul. Eh. Estoy haciendo una cosa que considero que es buena y que considero que no está hecha para molestar, sino todo lo contrario. Y que de hecho al final el público lo agradece y así van pasando estas cosas. Entonces dices, ¿por qué? O sea, plantea dudas, ¿no? Al final sobre, no sé, los dogmas que tenemos ahí que nos han marcado de alguna manera. Creo que yo siento que tengo la responsabilidad de aprovechar la oportunidad que tengo de decir algo y no desperdiciarme tiempo en relajarme, aunque sepa que al final me hace falta. En general se sigue pecando de que aquello que viene de fuera es mejor, cuando en realidad pues aquí hay gente con mucho nivel. Dos discos antes, y venga, pum, pum, pum. Y hace unos años ya la gente, claro. Hay solo dos posturas. A, este es un hijo de puta, un cabrón, pinta en tu puta casa, cabrón. O B, este tío es un poeta. Sé que lo que voy a hacer me va a doler, sé que voy a sufrir y lo acepto. Si creas, pues olvídate del futuro, es decir, vive el presente y disfruta el presente.